Muy buenas tardes, bienvenidos a la octava sesión del seminario interinstitucional La Revolución Verde en América Latina, debates, perspectivas e interdisciplina, el cual es organizado conjuntamente por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM y el Instituto Mora. Mi nombre es Diana Méndez y como cocoordinadora del seminario tengo el agrado de conducir esta sesión, en acuerdo con mis colegas cocoordinadores, los doctores Netzahualcóyotl Gutiérrez, Alfredo Pureco y Sergio Urquijo. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la maestra Marcela Wagner Medina, quien nos hablará sobre la manera en que el paradigma de la Revolución Verde impulsó la bonanza algodonera en el Valle del Río César, Colombia, y al mismo tiempo fue un factor de su fracaso. Su presentación se titula Las huellas ambientales del loro blanco, los plaguicidas en la expansión algodonera del Valle del Río César entre 1950 y 1980. La exposición de Marcela será comentada por el doctor Alfredo Pureco, quien propondrá algunas líneas para abrir diálogo en torno a la investigación de Marcela. Recuerdo a la audiencia la dinámica del trabajo del seminario. En la primera parte escucharemos la presentación de Marcela y los comentarios de Alfredo. En la segunda, abriremos la sección de preguntas y respuestas. Invito a los asistentes a escribir sus preguntas y comentarios, a los que daré lectura para que Marcela pueda responderlos, o bien para pedir la palabra haciendo los turnos. Sin más preámbulo, presento a nuestra conferencista. Marcela Wagner Medina estudió biología y una maestría en geografía humana en la Universidad de los Andes. Desde el 2012 trabaja en proyectos relacionados con la gestión ambiental del río Bogotá. En el área de biología realizó la caracterización del hábitat y estado de la población del primate Calicebus ornatus en el Meta, Colombia. En su tesis de maestría investigó sobre la historia ambiental del cultivo de algodón en el César. Además, le interesa indagar sobre la gestión ambiental territorial desde una mirada geográfica, política e histórica. Adelante, Marcela. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Empezamos. Muchas gracias también por invitarme a este seminario. Estoy muy complacida de compartir mi investigación y bueno, aquí ya la voy a presentar. ¿Ya la pueden ver? La vemos correctamente. Ok, perfecto. Bueno, mi estudio se llama Las huellas ambientales del oro blanco, la expansión algodonera en el Valle del Río César. Mi periodo de estudio fue entre 1950 y 1980. Como ven en esta imagen, esta fue una de mis fuentes más importantes. Trabajé mucho con las revistas algodoneras de la época, fueron pues mi fuente fundamental para descubrir un poco todo ese mundo de la agricultura del algodón, sobre todo porque en nuestra época, bueno, o sea, en nuestro, perdón, ¿cómo se dice? En mi generación, si se puede decir, nosotros el tema del algodón no era algo muy claro. Nosotros sabemos de nuestra historia del café, pero el algodón, digamos, no es una historia muy conocida. Aquí quiero presentarles un poco la ubicación geográfica, el área donde trabajé. Aquí está el mapa de Colombia. En la parte norte es donde está el departamento del Cesar, donde hice mi investigación. Y sobre todo, digamos, las áreas del norte de este departamento que corresponden al Valle del Río Cesar, que vemos aquí el río, y estas regiones que son bastante fértiles, ya que corresponden a valles aluviales. El cultivo de algodón en Colombia estuvo ubicado especialmente en los valles interandinos. Y bueno, esa es como la ubicación. Un tema muy interesante que investigó García, un economista, y es que el cultivo de algodón representó uno de los éxitos más espectaculares pues, de la agricultura colombiana entre 1950 y 1978. Logró satisfacer la demanda interna y producir excedentes exportables que generaron importantes divisas para el país. Aquí vemos unas imágenes bastante interesantes de esa dinámica que tenía el algodón, ¿sí? Digamos de cómo se exportaba, cómo se distribuía
Y también aquí vemos una foto también de la recolección que muchas veces se hacía a través de familias. Aquí vemos un poco cómo en esta gráfica se va expandiendo este cultivo de algodón, cómo desde los 60 se empieza a ser bastante importante ese crecimiento y cómo llega una crisis en el 77, sobre todo en el Cesar, y que más adelante les voy a contar de qué se trata, digamos, esa crisis importante. En el caso del Cesar es importante resaltar que el 46% de la producción nacional en 1970 contribuía, digamos, a todo el cultivo del algodón en el país. Bueno, aquí es como para darles un poco más de contexto de cómo, digamos, se fomenta este cultivo de algodón. Tenemos que el IFA, el Instituto de Fomento Algodonero, nace por iniciativa de las textileras en el 47, precisamente porque ellos requerían, digamos, de esta fibra, y luego se constituye como una entidad pública a partir de 1948. Aquí es importante porque es el hito en que se promueve todas estas tecnologías de la Revolución Verde y sobre todo promovidas a través de una asistencia técnica. Sí, se hacía esa extensión y se promovía el uso de variedades de alto rendimiento. La mayoría, digamos, de la época de este boom del cultivo de algodón se utilizaron fue variedades de Estados Unidos, todas importadas. También se promovía la mecanización y el uso de insumos químicos como plaguicidas, fertilizantes y herbicidas. Posteriormente empiezan a crecer, digamos, el cultivo del algodón empieza a ser importante y se crean unas agremiaciones. Primero tenemos Federalgodón en el 53, que también pues promueve con todas estas políticas de asistencia técnica y de revolución verde. Y luego se disuelve ya en el 69 y empiezan, digamos, las agremiaciones regionales y locales a tener cada vez más fuerza. En el caso del Cesar, que digamos que es la región que estudié, crece sobre todo una asociación en especial que es Asocesar, muy interesante porque crea un gran poder político y económico alrededor del algodón. Bueno, entonces aquí para seguir un poco. Aquí es de pronto en esta parte estoy mostrando un poco todo lo que ellos apoyaban, digamos, a los cultivadores para el cultivo de algodón. Otro tema interesante es el crédito. ¿Sí? El crédito fue también clave para que este cultivo de algodón sobresaliera. Tenemos que se crearon, inicialmente fueron bancos comerciales que habían destinado el 15% de sus depósitos al fomento de la agricultura, y luego se crea sobre todo el Fondo de Fomento Agrícola. Este Fondo de Fomento Agrícola también fue muy importante y aportó muchos recursos, digamos, para fortalecer esta empresa. Y, obviamente, y pues siempre ataban estos créditos al uso de semillas mejoradas, tenían que tener la asistencia técnica, usar los fertilizantes y pues la mecanización. Sobre todo, digamos, las agremiaciones promovían todo el tema de la revolución verde y manejaban todo el tema de los plaguicidas, aportaban, digamos, todo tipo de conocimiento para que los cultivadores se fortalecieran en ese aspecto. Aquí vemos un poco algunas fotos de personajes muy importantes en el país que incluso hicieron parte de esas agremiaciones que yo le llamo Asocesar y o sea, llegaron a tener unos cargos muy importantes, por ejemplo, ministros de Agricultura, aquí vemos, por ejemplo, ministro de Trabajo. Entonces, ellos todos estaban promoviendo de alguna manera desde de sus espacios también como que se fortaleciera el cultivo de algodón. Es así que, digamos, se crea el departamento del Cesar, no existía el departamento del Cesar, sino es el algodón el que logra crear este departamento y darle como toda esa fuerza, y sobre todo cuando uno va a Valledupar se da cuenta, digamos, de cómo se organizó la ciudad, y muchos dicen que se le debe al algodón. Aquí es para leerles lo que dice el gerente de Asocesar en su momento, Castro Socarrás, que dice que el auge del algodón dio un ingreso anual muy elevado. Esos ingresos provocaron un crecimiento económico en toda la provincia. Eso dio para que la gente del Cesar apareciera en los primeros planos de la vida nacional, y entonces consideráramos que había llegado la hora de manejar nosotros mismos esa economía poderosa, de compartir las altas posiciones del gobierno, manejar la política del crédito agrario y en general incorporarnos a la vida nacional.
Bueno, ya digamos ese es como el contexto. En mi tesis, digamos, desarrollo un poco más este tema. Y aquí ya vamos a entrar al tema del cultivo de algodón, de todo ese proceso para su cultivo. El cultivo de algodón, como vemos, es una planta, es un arbusto de una variedad anual que florece y produce semillas una vez en su vida y sobre todo, digamos, se cultivaba acá en el país esta variedad, esta especie que es Gossypium hirsutum. Su origen está en los límites entre México y Guatemala y se conocen más de 40 especies. Lo interesante, digamos, también del algodón es no solamente que es una fibra, este es el fruto, ¿no? Es un fruto seco y tiene pues asociadas las semillas asociadas con la fibra, ¿sí? Por el viento, digamos, ayuda a su dispersión. La semilla, digamos, también tenía un valor económico muy importante, se podría, bueno, todavía se puede producir aceite, torta de harinas y cascarilla. Los riesgos de este cultivo es la variabilidad del régimen de lluvias. En el caso del Cesar, por ejemplo, no se desarrolló el riego, ¿sí? Ese fue también un determinante, digamos, en esa crisis que más adelante les voy a contar, precisamente porque las lluvias empezaron a ser bastante variables y tuvieron, digamos, problemas para el crecimiento de las plantas. Otro tema es la aparición de enfermedades y plagas. Este es un monocultivo y las plagas que llegaban a este cultivo eran incrementaban a través del tiempo y ya más adelante lo vamos a ver. Aquí es un poco cómo es todo el proceso que se realizaba para la preparación del suelo. Se utilizaban pues el arado a través de rastrillo. Aquí digamos, esta parte sí estaba mecanizada, que la preparación del suelo, algunas labores culturales también se utilizaba la mecanización y también el control de malezas y plagas. Utilizaban avionetas en esa época, por lo tanto también debían, lo que comentaban, digamos, los agricultores y los ingenieros agrónomos, se debía acabar con todo el bosque, ya que estos aeroplanos debían volar muy bajo. Pero digamos en las recolecciones, es un caso ahí especial en el Cesar, no se mecanizó porque la mano de obra era muy económica. Según una fuente, en la época de los 70 en la costa podrían llegar 100.000 recolectores a la costa para el cultivo de algodón. Otro tema era la destrucción de las ocas. Muchas veces no se destruía, digamos, la planta cuando ya, digamos, la recolectaban, la dejaban ahí y pues eso era un foco también de plagas. ¿Por qué la dejaban? Porque la utilizaban para el ganado sobre todo. Entonces, pues un tema interesante aquí que de pronto no voy a desarrollar acá más adelante, pero es el tema del suelo, ¿no? El suelo se fue agotando y tenemos, digamos, información ahí en el Cesar de que más del 50% de muchos de los municipios que fueron algodoneros tienen graves problemas de desertificación, ¿sí? Por el uso intensivo del suelo que tuvo sobre todo el algodón. Aquí para mostrarles un poco algunas fotos de los recolectores del algodón. Según, digamos, la poca información que encontré, se encontraban las personas en unos campamentos bastante precarios, con muchos problemas de salubridad. Y pues, como les digo, era una actividad que también se realizaba por niños, era una actividad que se realizaba también por familias enteras. Bueno, como les estaba contando, el incremento de las plagas era muy importante, sobre todo nosotros que estamos en una zona tropical. Cada vez, digamos, aparecían más especies que debían los agricultores aplacar, y por eso, digamos, aquí los plaguicidas cada vez empiezan a ser más importantes. Aquí para mostrarles un poco de qué se tratan estas plagas. Muchas de ellas son polillas y muchas de ellas, digamos, dieron dolores de cabeza a muchos agricultores, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y también en Estados Unidos. Entonces vemos aquí el rosado colombiano, el cogollero, el gusano rosado, el picudo, este también, que es un escarabajo también bastante importante. Bueno, aquí es como para mostrarles un poco lo que encontré en las revistas. Encontré una gran cantidad de químicos que se utilizaban para aplacar estas plagas. Y aquí pues toda la cantidad de especies que debían aplacar. Tenemos, digamos, casos en que se mezclaban varios insecticidas para lograr acabar con las plagas.
Aquí vemos un poco como toda la propaganda que tenía todo alrededor, digamos, de los plaguicidas. En una entrevista me contaban que las casas comerciales ofrecían comilonas. Ahí no se ve muy bien, no alcanzo a ver acá, espérate a ver si lo puedo bajar. No sé por qué no. Pero bueno, ofrecían una cantidad de dádivas para que los asistentes técnicos que promovían el cultivo promocionaran sus productos. Aquí, digamos, quiero narrar algunas de las cosas que decían en las entrevistas, en este caso el ingeniero asistente técnico del cultivo de algodón, Carlos Martínez, decía, las universidades profundizaron mucho en la tecnología que daban las casas comerciales, era vender, vender y vender, se formulaban los productos que tú menos creías, productos que estaban prohibidos en Estados Unidos hacía 2 décadas, aquí los estábamos formulando. Por ejemplo, el caso del toxafeno DDT 4020, todos los clorinados, estos productos cancerígenos, habían más de 150 formulaciones de productos altamente contaminantes, teratogénicos. Algunos de nosotros sabíamos, pero la presión de las casas comerciales para esa época era tanto, y también, por ejemplo, yo como asistente técnico no me podía dejar comer un cultivo de plaga para esa época si la herramienta que yo tenía era esa, ¿cierto? En fin, bueno. Aquí teratogénico es que agente que genera malformaciones. Entonces, estos plaguicidas eran importados y distribuidos y comercializados por casas comerciales de Alemania, como Schering, Shell de Holanda, Unión Carbavide de Estados Unidos, etcétera. Digamos, había una importante, digamos, negocio aquí en el tema de los plaguicidas. Bueno, ¿cuáles son esos impactos ambientales de los insecticidas? Como les comentaba, pues utilizaban estas avionetas que pues, atacaban de todo, o sea, esos plaguicidas podían llegar a los ríos, podían llegar a las casas, y también, digamos, estos insecticidas afectaban también los insectos benéficos o los insectos que pueden ayudar, digamos, a combatir otras plagas, entonces se eliminaban de todo. Pues como les digo, contaminación de fuentes hídricas, suelo y plantas. Un tema pues muy importante que les voy a hablar es del DDT, que era la bioacumulación de plaguicidas en la cadena trófica. Se utilizaba muchísimo DDT en esa época y digamos todavía se encuentran en la región esta sustancia, digamos, en los suelos. Y sobre todo, bueno, más adelante les voy a hablar sobre el tema del DDT, pero lo interesante de este plaguicida es que se bioacumula en la cadena trófica e incluso, digamos, no sé si han escuchado, hasta el oso polar se le han hecho estudios y tienen, digamos, DDT. Otro tema relacionado, digamos, con lo que les comentaba de esa crisis eran las aplicaciones indiscriminadas que creaban resistencia a los insectos. Los insectos tienen la capacidad, digamos, de modificar genéticamente, digamos, evolucionan rápidamente para que estos plaguicidas no sean malos para ellos. Entonces, cada vez, digamos, se hacen más resistentes y muchas veces lo que hacían era aplicar más producto de insecticida o mezclar con otros y esto cada vez se volvía pues más ineficaz. Entonces, decía Tomás Darío Gutiérrez, una persona que se entrevistó, dice, aún las personas más insensibles de aquella época recuerdan con nostalgia el triste panorama de los campos cubiertos de pájaros muertos después de cada fumigación. Otro tema muy importante es la afectación en la salud de los recolectores y aplicadores. Era terrible porque las personas no usaban toda, digamos, el equipo para poder manejar estos plaguicidas. Muchos de ellos en las entrevistas decían que no los usaban por el calor y que pues no tenían la conciencia, digamos, del peligro. E incluso todavía que mi hermana que es agrónoma dice que todavía es difícil que muchos, digamos, comprendan que es importante utilizar este tipo de equipos para protegerse. Igualmente también contaban en las entrevistas que utilizaban todas estas, las canecas, todos los empaques de estos productos, los utilizaban en el hogar para guardar arroz, para guardar sal. Bueno, mi hermano dice que todavía puede pasar. En la década de 1970 el cultivo de algodón consumía, por ejemplo, el 70% de los plaguicidas que se utilizan en Colombia y a nivel mundial todavía es considerado como uno de los cultivos pues, más contaminantes. En Colombia, por ejemplo, el monitoreo, digamos, de estos efectos de los plaguicidas en las personas, sobre todo, digamos, de afectaciones agudas,
solo se empezó a monitorear desde el 2003. Entonces la información es bastante escasa sobre ese tema. Pero pues es como analizar un poco que todas estas cosas seguramente tuvieron repercusiones muy importantes en la población. Aquí es como el caso de dos plaguicidas muy importantes, que son los organoclorados. Aquí vemos las estructuras de estos plaguicidas que pues tienen mucho cloro, ¿sí? Por eso se llaman organoclorados. Y el problema de ellos es que se bioacumulan en los tejidos grasos de los animales. Entonces, en el caso de Estados Unidos se prohibió en 1972, y en Colombia 14 años después para agricultura, en 1986 y en 1993 para salud. Se permitía el uso para el control del insecto transmisor de la malaria en esa época. Todavía lamentablemente hay un flujo de CDT en el país y seguramente en otras regiones que todavía circula este plaguicida. También se ha comprobado a la fecha como esa actividad cancerígena actúa como un disruptor endocrino, crea alteraciones hormonales, por ejemplo, en vertebrados. En el caso de los organofosforados, que parece que se pueden degradar más fácilmente, no en el caso del DDT, que pueden estar bioacumulándose y transitando en la naturaleza, pueden interferir en la producción de una enzima que se llama la colinesterasa, y esta se encarga de descomponer la acetilcolina, que es un neurotransmisor de los vertebrados, para transmitir señales a través del sistema nervioso. Entonces, el problema de este organofosforado es que cuando ocurre una intoxicación aguda de este tipo de plaguicidas se puede generar convulsiones, incluso la muerte, y a nivel crónico pueden dañar funciones renales. Digamos, este que está prohibido, pero el organoclorado sigue, digamos, estando vigente. ¿Sí? El metiparatión era un organofosforado que se utilizaba ampliamente en el cultivo y pues que todavía, como les digo, está permitido. Aquí, digamos, esta fue como la investigación que hice toda la lista, digamos, de estos plaguicidas de acuerdo, digamos, a investigaciones actuales, se hizo como una clasificación de la toxicidad aguda, de que si eran carcinógenos, que si tenían impactos carcinogénicos, que si inhibían la colinesterasa y que si eran disruptores endocrinos. Entonces vemos que, digamos, los cultivadores estaban usando una cantidad de productos bastante pues, dañinos para la salud. Aquí, digamos, dos testimonios interesantes. Uno es del banderero, son las personas que con una bandera dan señal para que la persona que va en la avioneta pueda, digamos, iniciar el proceso de pasar por ahí y dejar el insecticida. Entonces dice, todo el mundo tenía contacto, yo sembraba, me montaba en la avioneta, yo no aguantaba el olor allá. En cada zona que se sembraba había una pista. La pista se alquilaba para todas las avionetas, entonces en la pista tú veías a los algodoneros así, reunidos desde tempranito, todo el mundo con su veneno. Hacían una alberca, para esa alberca sacaban agua del pozo, del caño y le echaban agua. Entonces la cogían con pipeta, le metían el veneno directo y todo, echaban el galecrón, que es un plaguicida, y nadie se ponía máscara. En este clima, cuando yo me ponía a banderear, me ponía la careta, yo me quemaba la cara, mejor no me la ponía. Las vasijas todas que se utilizaban, los tanques los utilizaban para echar agua, para echar leche, las lavábamos, nadie las botaba. La norma exige que se debe quemar inmediatamente y la vasija es enterrarla. Entonces, cuando el producto se vencía, la única forma que tenían entidades era enterrar los productos normal, hacer un huequito y enterrarlos. El otro testimonio es de Dagoberto Poveda, que era un agrónomo, y dice, imagínese 60 avionetas tirando insecticidas en las zonas algodoneras del Cesar desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces todos esos residuos se iban al suelo, después a las corrientes hídricas. Entonces la población piscícola se afectó, después se fueron a las aguas subterráneas. La gente consumiendo agua contaminada, muchos animales muertos. Si llovía, tocaba repetir la aplicación. Bueno, esa es como la historia que ellos cuentan. Y digamos, es una realidad. En el caso del Cesar se encuentran una gran cantidad de plaguicidas enterrados. Digamos, esa era una práctica
que pues no debía hacerse, pero sí lo que se hizo en esa época fue enterrar los plaguicidas. Aquí vemos una caricatura sobre la autoridad ambiental en este momento, que es Corpo Cesar, y muestran, digamos, toda esta cantidad de canecas, y acá está la manito del río Cesar pidiendo auxilio, porque es un problema que tenemos, sobre todo en el STAR y seguramente en muchos lugares del país, porque se hacía esa práctica de enterrar estos plaguicidas. Hay un barrio que se llama, lamentablemente le pusieron un sobrenombre, que se llama Villa Veneno, y encontraban que los niños se mareaban y pensaban que era porque les faltaba alimento, y una persona como que era esposa de un agrónomo le contó al esposo y le dijo, no sé, ¿por qué no investigamos esa tierra? Y se encontraron que esa tierra tenía una gran concentración de agroquímicos, ¿sí? Tenían organofosforados y organoclorados. Entonces es una situación bastante delicada, y seguramente en muchos países, pues también de Latinoamérica y de otros países del mundo, tienen, digamos, estos problemas de los plaguicidas. Y pues, como les estaba contando, los impactos ambientales pues, de esta revolución verde en los países latinoamericanos pues, fueron innumerables. Tenemos pues, el caso, como les contaba, del agotamiento de los nutrientes, los problemas de erosión, la salinización y desertificación, también el tema de la deforestación y pérdida de diversidad asociada. Y igualmente, como les comentaba, una gran contaminación por el uso de pesticidas de fuentes de agua, suelos y aire, con la consecuente intoxicación y muerte de fauna. Y sobre todo, digamos, como les contaba, de una gran cantidad de plaguicidas que todavía, digamos, están circulando en el ambiente y que afectan a la población. Bueno, aquí ya volviendo como toda esta historia para contarles un poco ya de la crisis, como les contaba, los insectos cada vez adquirían mayor resistencia y era difícil acabar con ellos. En los 76 y 77 cada vez es más difícil aplacar todas esas infestaciones que hacían todas estas plagas, sobre todo el gusano rosado y el gusano rosado colombiano. Aquí, digamos, aquí se ve una imagen de la revista y muestra que la industria algodonera en la peor crisis en 24 años, y se refería, digamos, a la producción del 77-78. Entonces dicen, la presencia del gusano rosado fue tan ominosa y masiva que incluso dejó millones de huevos en los bordes de las canecas del metilparatión, que es el insecticida que se había contado, que a eso se tenía en sus bodegas y patios. O sea, ellos ya no les hacía nada ese plaguicida. Aquí hay otras impresiones de Dagoberto Poveda, que el agrónomo dice, la crisis comenzó en el año 77 cuando hubo un ataque de insectos, plagas, el número de aplicaciones de insecticidas se elevó de 19 a 24 por cosecha. Los daños fueron muy severos. Esto fue una gran pérdida para toda la producción de la costa atlántica, especialmente para Cesar. Después vino en el año 90 la apertura económica. Dagoberto también fue pues, mi entrevistado estrella. Contaba un poco que mucha gente apostó, digamos, era una apuesta todo el tiempo este cultivo, y ya llegó un momento en que ya la gente tenía copada, digamos, todos estos créditos, y ya, digamos, los bancos no volvían a prestar plata. Entonces, mucha gente perdió casas, fincas, etc. Osvaldo Mestre, agrónomo, también dice, yo soy agrónomo, llegué aquí como experto en algodón a asesorar a los agricultores inicialmente y después empecé a sembrar también. Aquí hubo un problema en cuanto a plagas que crearon una resistencia genética, entonces cada vez había que aumentar la dosis de insecticidas y aumentar el número de aplicaciones, entonces llegó un momento en el que llegamos a 24 aplicaciones por hectárea en la cosecha. Digamos, porque es interesante aquí ver este tema de las plagas, y es porque en la historia del cultivo de algodón que tenemos nosotros y que consultamos aquí en el país, se le da un énfasis, digamos, a los precios y a la variabilidad de los precios del algodón en el mundo, pero no se analiza, digamos, todas estas instituciones que estaban viviendo los agricultores, como es el caso, digamos, de este problema de los plaguicidas. Igualmente, los costos de producción para el control de plagas cada vez eran superiores. Entonces, en el 61 representaban solo el 10% y cada vez ya estaban llegando al 30% o 25% de los costos de producción. Aquí es interesante lo que dice en la revista de Algonero, de una de las entrevistas agrícolas, entrevistó a un entomólogo norteamericano que visitaba el país sobre los problemas de infestaciones de las plagas en la costa, quien explicó: es sabido que tienen infestaciones por encima del 100% de liotes y en muchos lotes han llegado al 200%.
Cuando uno ha construido un edificio con base a una suma de equivocaciones como aplicaciones masivas de insecticidas, destrucción de la fauna benéfica, dependencia casi exclusiva de químicos para manejar el cultivo, es apenas natural que este se le caiga a uno encima. Este fenómeno colombiano lo hizo en mi propio país años atrás, en Centroamérica, en el Perú y en otros países de África y en Estados Unidos. Entonces, digamos, este no era un problema solo del país, sino era un problema en muchos países que tuvieron estas crisis relacionadas con el uso irresponsable de los plaguicidas y sobre todo, digamos, que era una tecnología importada que no había tenido ningún desarrollo investigativo en el país. Digamos, inicia el ICA a hacer alguna investigación, empiezan a aparecer nuevas variedades de semillas, pero digamos no, o sea, era como una receta que tal cual se había aplicado acá y que pues como en todos los casos tuvo graves problemas. Aquí es como la distribución de la tenencia del cultivo de algodón, aquí vemos cómo digamos habían agricultores que tenían su tierra propia y arrendada, pero pues ya a los 80 ya eran los que tenían propia los cultivos, era el 70%, y ya los arrendatarios pues ya no se arriesgaban tanto, digamos, al cultivo de algodón. Pues muchos agricultores quedaron embargados. Sembrar algodón en estas circunstancias, arriesgar lo que se ha conseguido con el esfuerzo de toda una vida de trabajo, hasta la naturaleza se puso en contra nuestra. Entonces es interesante ver que ellos, digamos, tienen textos que hablan de la naturaleza, se puso en contra nuestra, y eso es algo que en los estudios, como les digo ahora, no lo referencian, ¿no? Aquí es también una caricatura, cómo comenzaba el comienzo de la cosecha, que la gente aquí pues no se ve muy bien, pero decía que podían tomar whisky y ya al final de la cosecha les tocaba tomar ron porque habían perdido todo. Sí, entonces, pues sí, la proliferación de las plagas, igualmente la variabilidad también del clima, también se reportaban como no habían lluvias suficientes y como César no había desarrollado su riego, pues también tenían problemas con el desarrollo de las plántulas, el aumento de los precios de los insumos y su alta representación en los costos de producción, sin un aumento, digamos, de los ingresos, pues fueron unos factores muy importantes para que llegara esa crisis del cultivo de algodón en el Cesar. Listo, entonces ya llegamos pues a las conclusiones. La apropiación del modelo de revolución verde desde comienzos de 1960 en Colombia pues fue un motor fundamental para la expansión algodonera en el Cesar, lo que incluyó el apoyo del Estado mediante la creación de instituciones de fomento y de crédito. Sin embargo, el desarrollo del cultivo de algodón estaba cimentado en bases de mucho riesgo, como les decía, su alta susceptibilidad a plagas y su resistencia a insecticidas, la incertidumbre climática y problemas económicos como la variabilidad de los precios de los insumos como pesticidas y fertilizantes, terminó en el colapso pues, de este sistema productivo después de 17 años de bonanza. Lamentablemente pues, se perjudicaron 14.700 cultivadores y familias que quedaron con altas deudas en los bancos y sufrieron embargos, como les comentaba con el ingeniero Dagoberto Cuella. El modelo de Revolución Verde adoptado no reconoció otros métodos para hacer frente, digamos, a este cultivo. Y ya fue como en el 77 que empiezan a revisarse, digamos, otras alternativas para cultivar el algodón, pero digamos ya un poco muy tarde. Esta investigación trata de mostrar que existen fuertes indicios de la degradación ambiental en el Cesar, como les comentaba, el uso indiscriminado de plaguicidas. Lamentablemente, como les cuento, no hay información concreta sobre estas consecuencias, no hay documentos e investigaciones pues, que analicen estos problemas con profundidad en la época, porque no había una conciencia clara, digamos, de los impactos que tenían en temas ambientales y pues en las personas. La degradación del suelo muy importante y los riesgos a la salud pública y la biodiversidad que siguen pues vigentes. Como ocurrió en otros países latinoamericanos, el uso indiscriminado de los plaguicidas contribuyó a crisis económicas y dejó unas consecuencias ambientales que infortunadamente no han sido documentadas y tampoco remediadas. Es muy costoso también, digamos, hacer todos los análisis de estos químicos y sobre todo me comentaba una persona de la autoridad ambiental que cuando, digamos, encuentran estas canecas con químicos no saben qué hacer porque es muy costoso deshacerse, digamos, de estos químicos. Bueno, entonces esta problemática pues requiere todavía un mayor control e investigación en el país
Y pues como más o menos traté de decirlo, es que los ganadores de esta apuesta realmente fueron pues las multinacionales que producían maquinaria y los agroquímicos, pues industrias que crecían al ritmo del crecimiento de las plagas. Voy a mirar si creo que me pasé un poco, ¿verdad? Y no, solo para contarles que hay una canción de la época que habla del cultivo de algodón, entonces pues para que la consulten en YouTube, se llama El algodón de Escalona, que es un vallenato, que es donde la región entonces cultiva el algodón, para que pues la consulten, que habla sobre el cultivo de algodón y el gusano. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Has realizado una exposición muy completa e interesante, la cual aporta mucho a la discusión que nos proponemos abrir en este seminario, al hacer énfasis en los efectos de los pesticidas implementados en el avance de la Revolución Verde. Antes de escuchar las reflexiones de Alfredo, recuerdo a los asistentes que pueden escribir sus preguntas o comentarios a través del chat para que se las hagamos llegar a Marcela, o bien pedir la palabra para expresar sus dudas. Ahora presento al comentarista. Alfredo Pureco es profesor investigador titular del Instituto Mora, adscrito al área de Territorio y Medio Ambiente. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es autor de capítulos de libro y de artículos en revistas académicas nacionales e internacionales. Forma parte del comité interno de la revista América Latina en la Historia Económica, perteneciente al Instituto Mora, y ha sido profesor invitado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Adelante. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias, Diana, por esta presentación. Agradezco a todos los coordinadores, en este caso, el que me hayan permitido participar de esta manera ahora en esta sesión como comentarista. Te saludo especialmente a ti, Diana, también al doctor Pedro Urquijo y al doctor Netza Gutiérrez, que por ahí nos acompaña también. Y como pues ya lo mencionó Diana, la tarea es compleja para entrar en la discusión y en los comentarios de la exposición que nos ha hecho esta tarde la maestra Marcela Wagner. He preparado mis comentarios por escrito y precisamente como se trata de un seminario, pues van a ser quizá un poco provocadores para que Marcela nos ayude sobre todo a ahondar en nuestro conocimiento sobre estos problemas ambientales que generó este cultivo. Entonces me voy a permitir leerles para avanzar en esta parte. El tema de la investigación que hoy nos ocupa y que ha expuesto en forma sintética la maestra Marcela Wagner proviene de una bien seleccionada muestra extraída de su tesis de maestría, presentada hace ya casi 10 años en la Universidad de los Andes. Esta selección trata, como se ha visto, acerca del problema específico de los plaguicidas. Sin embargo, la tesis completa de Marcela no se contuvo ahí. Fue mucho más allá al realizar una detallada revisión de lo que significó para la región vallenata del norte del departamento del Cesar la euforia algodonera que hizo explosión en medio de la Segunda Guerra Mundial y que se prolongó notoriamente a lo largo de las siguientes 3 décadas. Pero regresando a la historia del texto, este se hizo independiente de la tesis mencionada cuando se convirtió en capítulo de un libro sobre la historia ambiental colombiana que se publicó el año pasado y que fue coordinado por la doctora Claudia Leal, historiadora del tema ambiental, también de la Universidad de los Andes. Como todas las investigaciones sobre los efectos de la intervención humana sobre la naturaleza, la de Marcela Wagner resulta interesante y se puede comentar desde muchas perspectivas. Pero quisiera inicialmente limitar mi intervención a resaltar 2 características que su investigación merecen ser reconocidas como aciertos
desde la perspectiva, pues, de sus hallazgos y también de sus propuestas. El primero es su enfoque metodológico, basado desde un inicio en el estudio de un espacio geográfico bien delimitado. El espacio al que invita a asomarnos Marcela es la tierra caliente del extremo norte del departamento del Cesar, en el norte colombiano, no muy lejos del límite con la Guajira, ya en el Caribe, ni tampoco muy lejos de la frontera internacional con Venezuela. Y para referencia inequívoca, como ella ya nos mencionó, en el epicentro de las pulsiones que han internacionalizado musicalmente a Colombia. En la definición de este espacio, el gran aporte es para los estudios regionales y particularmente para los de naturaleza ambiental, toda vez que los espacios singulares y perfectamente localizados, como es propio de ella, que tiene como formación la geografía, pues ofrecen muchas pistas para reconstruir lo que en el análisis a gran escala muchas veces pasa desapercibido a nuestra vista. Creo que en este aspecto comparto el principio metodológico muy socorrido allá por los años 70 del siglo anterior, según el cual, parafraseando a Friedrich Schumacher, pues lo pequeño es hermoso. El segundo rasgo sobre el que deseo llamar la atención y que según mi lectura le otorga relieve al trabajo presentado por Marcela es el interés que ella ha mostrado hacia el estudio del algodón, un producto agrícola muy importante para la historia económica en lo general, para la historia de la agricultura en lo específico y de lo ambiental también, por las consecuencias que su producción ha generado sobre el entorno. Como sabemos, el algodón es una fibra natural, muy antigua, que ha acompañado a los seres humanos por lo menos desde hace 5,000 años. Lo mismo en India y en Mesopotamia que en el Perú. Desde entonces es apreciada como la fibra natural más suave para el tacto humano, y de ahí que sea apreciada y haya sido uno de los recursos gracias al cual la primera revolución industrial de finales del siglo XVIII se vio impulsada hacia la carrera desbocada de la innovación tecnológica que todos conocemos. Pero ese mismo aprecio por el algodón es el que, en palabras de Marcela Wagner, le confiere el apelativo de un oro blanco. El planteamiento del problema que nos ha presentado Marcela en su trabajo se estructuró en 4 secciones. La primera subraya el momento histórico en que la región norteña del Cesar se volvió algodonera. En la segunda sección explica cómo, a medida que los volúmenes de producción de algodón crecieron, su cultivo se tornó cada vez más y más dependiente del uso de plaguicidas, lo cual dejó a la actividad en una situación de fragilidad que fue la antesala para su derrumbe, tanto en lo económico para los agentes que lo propiciaron, como ambiental para el espacio que dio cabida a la actividad. Precisamente, el examen de cómo ocurrió este derrumbe doble de la actividad algodonera en el norte del Cesar es a lo que se refiere la tercera sección del trabajo. Finalmente, en la cuarta y última parte de este trabajo se habla de los pesticidas que se emplearon, de su origen importado desde los Estados Unidos, principalmente, aunque también desde Holanda y Alemania, de los perjuicios que dejaron su empleo en forma masiva en otros espacios, incluso no solo del Cesar, sino en general de Colombia y también de algunas regiones en el mundo. Y por último, de las perjudiciales prácticas que se observó en el manejo de estos plaguicidas en la región vallenata por parte de trabajadores no capacitados para el tratamiento residual de estos materiales químicos y que le llevan a la autora a reunir los indicios de que ahí, en el trópico colombiano, como en otras regiones productoras de algodón, lo que quedó fue una lamentable crisis ambiental. En esta parte se han expuesto también las distintas formas como el uso de los plaguicidas en cultivos de algodón ha afectado en distintos lugares y bajo la perspectiva de diversos trabajos académicos
la salud humana, la fauna silvestre, el suelo, el agua y el aire. Es claro que en el balance hecho por Marcela, y que se confirma también con la exposición, no nada más que nos ha hecho hace un momento, y no nada más con el trabajo que nos envió por escrito, la Revolución Verde aparece solo como un proceso implícito, y a mi modo de ver también un poco indefinido, pero eso sí, muy contundente, que por un lado habría sido el motor en forma masiva del cultivo del algodón en la zona y que por el otro adoptaría el papel de facilitador de los insumos. En este caso, los plaguicidas, que en el mediano plazo van provocando los resultados no deseados que ella ha descrito. A pesar de ello, en la lectura que he realizado, no logré reconocer un acercamiento más a detalle a partir del cual los agentes involucrados o las instituciones de las cuales ya ella nos habló hace un momento, que fomentaron aquel auge algodonero en el Cesar, hayan explícitamente reconocido adscripción a esta revolución verde, aunque todos sabemos que efectivamente Colombia fue receptora de ella, por otras de las participaciones que hemos tenido en este seminario, y que al final pues sería ella la responsable de aquel desastre ambiental. En una interpretación propia de este problema, este mismo proceso llamado Revolución Verde ciertamente provocó una drástica transformación de la economía regional y sustrajo del entorno lo que pudo. Me llamó mucho la atención ahora que ella abordó en su exposición este tema, cómo incluso el algodón tuvo una relevancia tan significativa para la zona que generó una autonomía, por así decirlo, política, que llevó a la creación misma de un departamento dentro del mismo entorno colombiano. Eso es algo muy importante que debe de reconocerse. Sin embargo, una vez que el ciclo de la bonanza agrícola del algodón terminó, entonces dejó un escenario ambiental abatido. En este sentido, el texto, si bien se fundamenta a partir de una narración histórica por los cambios temporales que exhibe, contiene al final un discurso con una dosis muy significativa de denuncia, que es importante resaltar y que ustedes también, todos los que hemos escuchado a Marcela, pues ya lo notamos. Más que repetir pues los detalles sobre los que Marcela ya ha puesto énfasis en su exposición, quisiera centrarme en un aspecto particular del trabajo y que al final lo planteo como una inquietud de investigación que creo que puede redondear la reflexión sobre los plaguicidas iniciadas por Marcela. La inquietud que comparto con ella y por supuesto con todos ustedes es saber si toda historia ambiental, al menos desde su aspecto narrativo, luego de haber expuesto sus argumentos, debería desembocar en una queja ante los procesos de transformación efectuados por el hombre, y en este caso especial, sobre lo que hizo la Revolución Verde. Me resulta complicado entenderlo así, aunque no descarto que pudiera ser. Una de las razones para plantearlo es porque muchos procesos que implicaron la introducción de innovaciones tecnológicas, si lo vemos desde la perspectiva histórica, habrían sido pensados en su momento, la mayor parte de las veces, para atender necesidades casi inmediatas, como ocurrió con la de exterminar al gusano bellotero a través de compuestos químicos formados primero de hidrocarburos con cloro, que son súper dañinos, como ya nos hizo ver Marcela, y luego con compuestos formados por hidrocarburos con fósforo, que también son dañinos, pero no tanto como los anteriores. Parece entonces que estas transformaciones en el tiempo responderían a un patrón que busca hacerlas progresivas, adaptativas, como a un jueguito de prueba y error, de ensayo y error. Sin embargo, en esto hay un punto crucial. ¿Quién o qué determina las necesidades que debe de resolver la tecnología y por ende las que tuvo que resolver la Revolución Verde con su programa? Si lo examinamos de cerca,
En el caso específico analizado del Valle del Cesar, en los años 70, parece que habría sido la lógica del comercio nacional e internacional la que se impuso y que nos hubiese querido decir, lo digo como entrecomillado, no importa lo caro que resulte exterminar la plaga, lo importante es que ninguna persona en Medellín o en Bogotá o en Miami se quede sin disfrutar de la tersura de una cómoda prenda de vestir. Cierro la cita. El problema, como bien lo señala Marcela, es que eso trajo otros resultados que ahora son desagradables, pero cuyo descubrimiento ocurrió a posteriori y que si se advirtieron en el momento, pasaron por la necesaria elección de optar por la comodidad de ese momento que se contrapuso a la comodidad futura y según parece terminó imponiéndose la comodidad de ese momento. De ahí pues los daños al medio ambiente y a la salud humana, que yo creo que no solo son privativos del Cesar y su entorno, sino también de otras zonas que fueron y siguen siendo algodoneras como lo ocurrido aquí en México, en La Laguna, o en Xinjiang, en China, o en Gujarat, en India actualmente. Por lo anterior, creo que Marcela podría consentir conmigo en que al final la crisis de 1977, con la que terminó el auge algodonero de la región vallenata del Cesar, fue tan económica como ambiental. El argumento lo retomo precisamente de su exposición, cuando menciona en su trabajo que la plaga obligó a los cultivadores a comprar cada vez más insecticidas organofosfatados para poder realizar sus cosechas de algodón. Sin embargo, fue la elevación sostenida de su precio lo que hizo inviable seguir cultivando la fibra y por lo tanto contaminando el Valle del Cesar. En este punto, me atrevería a plantear como hipótesis contrafactual que si el precio de los plaguicidas, como el metilparadión, no se hubiera ido a las nubes, tal vez en estos momentos el Valle del Cesar continuaría experimentando la misma angustiosa situación de afectación a su entorno como la que hoy prevalece en regiones como Gujarat, en India, a quien ya me referí, que ha sido fuertemente denunciado por activistas en contra de las semillas genéticamente modificadas, como ocurre con posturas como las de Vandana Shiva. Sea como fuere, si la historia ambiental transitara por este camino en el que sobresale el tema de la denuncia, la abundancia de casos estudiados o por estudiar, me temo que no dejará otra alternativa más que arribar al lugar común, la destrucción. Pero que también por oposición debería llevarnos a analizar con detalle los casos de otras regiones cuyos plantíos de algodón continúan siendo explotadas después de por lo menos 2 siglos, sin que de ellas tengamos demasiadas noticias de afectación ambiental. Y aquí, aclaro, no es que no pudiera haber afectaciones ambientales, sino que no se evidencian las denuncias. Y particularmente me refiero a los campos agrícolas de Estados Unidos, localizados en el occidente de Texas, en Georgia y en Alabama principalmente. Por otro lado, creo que el trabajo que ha realizado Marcela ofrece también la posibilidad de ampliar horizontes de investigación en aspectos de carácter regional sobre los que la historia ambiental del norte del Cesar puede salir muy beneficiada. En la propia investigación de Marcela Wagner, estas posibilidades de investigación apenas se esbozan, pues no eran el objetivo primario de su trabajo. Pero derivado de la observación y de la lectura que hice, aquí propondría, a manera de preguntas, algunos de los itinerarios de investigación que me ha sugerido el trabajo que comento y que enriquecerían la historia ambiental a partir del auge algodonero en la región vallenata. Por ejemplo, ¿cómo cambió la composición de la población del Cesar una vez instalado el cultivo del algodón? Marcela lo comentó en su tesis, aunque no abundó mucho en eso porque, como les decía, no era el objetivo. ¿Cuántas comunidades se entrelazaron con los caminos, carreteras y vías de ferrocarril que se construyeron en la región a partir del auge algodonero? ¿A costa de cuánta vegetación, de cuánta fauna? ¿Qué tipo de vegetación se sacrificó en aras de perseguir esa fiebre del llamado oro blanco?
Aparecieron en el entorno local fábricas que rediseñaron el aspecto rural de la región. Los usos de la energía a nivel local se transformaron y, en fin, ¿cómo cambió ese entorno con el colapso también de la agricultura algodonera? Que creo que en ese es el punto donde más ha avanzado Marcela. ¿En qué se ocuparon también todos aquellos que como colonos llegaron para trabajar en el campo algodonero, pero que ahora ya no hay campo algodonero? Ellos se quedaron a vivir ahí. Considero que el trabajo de Marcela es un esfuerzo metodológicamente integrador y por lo mismo robusto, que recurre a las fuentes documentales del historiador porque se basa en el uso de documentación oficial de primera mano, en revistas especializadas de época que ya nos presentó y en fuentes secundarias, pero también entra en el terreno de las entrevistas y la recolección de testimonios, trabajo que la acerca mucho al terreno del etnógrafo. En el texto que leí, creo que extrañé la lectura de la información de mapas, pero bueno, nosotros ya vimos que ella ya los presentó acá. Creo que eso también lo tomó muy bien de su tesis. Y pues la verdad no me queda otra cosa sino felicitar a Marcela por su trabajo y agradecer a todos ustedes por la amable atención que han prestado a estas palabras, comentarios que he emitido. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, por tan finos comentarios. Daremos ahora el turno a Marcela para que desarrolle algunas ideas a manera de respuesta. Gracias, Alfredo. Lo que estabas comentando de qué está pasando ahora, ¿no? ¿Qué pasó después de ese cultivo de algodón? En el caso de los recolectores, migraban todo el tiempo, ¿no? Iban al Tolima, en otra región, al Valle del Cauca y recolectaban algodón y se movían. Digamos, esa historia también es muy interesante, o sea, de aquí salen una gran cantidad de caminos por investigar. Por ejemplo, es eso, ¿qué pasó con ellos? Y también sabemos que los recolectores del café, digamos, todavía en ese momento también eran muy importantes y seguramente también cambiaron a café o pasaban de algodón a café. Pensaría yo, sería interesante investigar, de pronto deben haber estudios, pero no lo tengo en este momento claro. Pero también, digamos, actualmente está logrando pues una importante fuerza, digamos, se puede decir, el cultivo de la palma africana en el Cesar. O sea, ya está llegando a los niveles que tenía el algodón y es uno de los cultivos que más se ha fomentado y que seguramente hay mucho por investigar qué está pasando allí con el cultivo de la palma africana. Es muy triste porque, bueno, tenemos esto que está creciendo, esta palma, hay muchas preguntas, y también la minería de carbón a cielo abierto. O sea, tenemos una de las minas más grandes, decían que del mundo, pero es una mina impresionante, y también en el norte de La Guajira. Entonces los impactos, digamos, de esta minería son bastante preocupantes. Los estudios sobre los impactos ambientales son pocos, pero la población sí está descontenta sobre todo lo que pues está pasando con esta minería de carbón. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer para remediar todo lo que está pasando allá? Y bueno, empecemos a investigar por el algodón. La verdad fue una sorpresa. No, yo quería empezar a investigar sobre los impactos ambientales y me encuentro con todos estos agroquímicos, el DDT que está prohibido actualmente y todo, o sea, una gran cantidad de cosas que pues yo como bióloga es como, ¿qué es esto tan terrible? Pero sí, digamos, yo no tenía el enfoque inicial de los plaguicidas, pero fue en el proceso de las entrevistas, de empezar a leer, de ver cómo era tan importante estos plaguicidas, que empieza digamos, mi investigación a girar, digamos, hacia ese camino. Pero sí, digamos, hay una gran cantidad de consecuencias y de cosas que se deben estudiar sobre la economía que está pasando, digamos, en esta región. Creo que hasta ahí, no sé qué otra cosa. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a despedir la transmisión en redes sociales y continuaremos aquí el diálogo en la reunión de Zoom. Gracias. Tenemos ya varias preguntas. Ha generado mucho interés esta presentación, lo cual me alegra mucho. Voy a dar lectura a la primera y si te parece, Marcela, te puedo ir leyendo una por una para que vayas dando las respuestas. Sergio Ricardo Hernández agradece la amable presentación y formula dos preguntas. La primera,
¿Qué medidas se asumieron para revertir la degradación de esas tierras? La segunda, así como se expresó una distribución de la riqueza de la producción de algodón, ¿existió una distribución de los costos sociales y ambientales en la región? Sí, digamos, para darle respuesta a estas dos preguntas, pues me temo que no hay ese balance, no existe ese balance y como te decía, el algodón, o sea, el cultivo de algodón pasó y digamos ahora los problemas ahora son otros, ¿no? En este momento. Pero la información sobre ese balance, esos costos ambientales, pues no están tan claros. O sea, como les digo, en investigación no encuentro como una fuente que me diga, oiga, aquí estaba pasando algo muy grave. Es muy poca la información que tenemos sobre esos costos ambientales, lamentablemente, y sobre la remediación de estos problemas. Hablando con la autoridad ambiental en esa época, cuando hice las entrevistas, decían que estos enterramientos que hay en la zona, hay muchos que todavía hay por investigar. No lo hablé en la presentación porque, como vieron, hablé de todo. O sea, quería contarles casi toda mi tesis, pero digamos en el tema de las pistas, ¿sí? En las pistas donde salían estas avionetas se enterraba mucho plaguicida. Entonces hay, digamos, incontables pistas que son fuentes, digamos, de contaminación y que serían clave remediarlas. Entonces yo le decía a esta persona de la autoridad ambiental, pero ¿por qué no hacemos algo? Y me dijo, pues que es muy costoso y no existe como una política clara sobre esos enterramientos. Entonces, bueno, como ustedes saben, tantos problemas que hay en este país, pues el tema de los plaguicidas no es prioridad. Y no sé si saben con el tema de que están promoviendo nuevamente acabar con la coca a través de unos plaguicidas también, que es el Roundup. Digamos, actualmente se le está dando como validez a el gobierno a eso. Entonces, uno que puede esperar, digamos, de políticas que ayuden pues, a remediar todos esos impactos de estos plaguicidas. Muy bien. La segunda pregunta es de parte de Artemio Álvarez, quien te felicita por tu investigación y pregunta si el programa de Alianza para el Progreso tuvo alguna participación en el cultivo del algodón en la región y, de ser así, si podrías comentar algo al respecto. Sí, digamos, no tengo información muy clara, pero diría que sí, porque digamos, todo este tema de la maquinaria, que fue muy importante para el cultivo de algodón, muchos eran créditos de varios bancos internacionales que se hacían al país para promover, digamos, desarrollar el país. Entonces, sí, la Alianza del Progreso fue muy importante y sobre todo los bancos, el Banco Agrario era clave ahí en promover, digamos, Banco Agrario, ya me estoy perdiendo. El Banco Nacional en esa época promovía, digamos, la compra de estas maquinarias a través de créditos incluso internacionales. Y que obviamente eran maquinaria de Estados Unidos. Entonces, digamos, la ayuda no era real. Créditos para comprar sus propios productos. Bueno, en fin. Muchas gracias. Ahora leeré un comentario de Carlos Coto, quien te felicita por tu presentación tan clara e interesante. Y además pregunta, ¿cuál es el uso del suelo actual de estas tierras que fueron algodoneras y de qué forma hoy les afectan los pesticidas que ahí se dispersaron? Algo ya se decía al respecto, pero podrías agregar quizá alguna información. Sí, como te comentaba, tenemos la palma africana que está creciendo de manera impresionante. Tenemos lo que es la minería de carbón, pero mira que ya serían tres factores, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos impactos de químicos, por ejemplo, en el caso de la palma africana, que se mezclan con lo del algodón que pasó y la minería de carbón que tiene algo que se llama minería ácida? Y esos son metales pesados que se acumulan, digamos, en alguna red, y cuando llueve eso empieza a, digamos, a llegar a los ríos, a los suelos. Entonces, digamos, estamos hablando de un tema de químicos de todo tipo. Y pues la región, digamos, su apuesta es esa, ¿no? El cultivo de palma y el carbón y, digamos, el tema ambiental no es tan claro. También es una región que es como alejada, digamos, del centro, que Bogotá siempre ha sido como, ¿sí? No ve lo que pasa en sus regiones, pero allá, digamos, están pasando una gran cantidad, digamos, de cosas bastante delicadas. Así es.
Ahora leeré la pregunta de Carlos Reborati, quien también ha participado en este seminario. Él pregunta, ¿cuál era la estructura agraria de la producción algodonera? ¿Predominaba la pequeña producción o la grande? Sí, yo tengo, no la tengo aquí, pues no lo recuerdo, pero sí yo tengo aquí unas gráficas en mi tesis que pues te diría que la consultes y muestra un poco cómo sí se modificó esa estructura, pero inicialmente todos, desde pequeños a grandes, tenían esa apuesta en el cultivo de algodón. Como les decía, los créditos eran para todo el mundo. Desde 5 hectáreas podían empezar a solicitar créditos y sí se ve, digamos, que una estructura pequeña eh, digamos, le apostaba al negocio del cultivo de algodón, pero cada vez por lo costoso y por la crisis empiezan a ser, digamos, solo los propietarios y los grandes los que continúan ya al final. Es como una evolución a través del tiempo. Muy bien. Para quien esté interesado en acercarse a la tesis, puede encontrarla muy fácilmente con el nombre de Marcela y el título de esta presentación que corresponde con el de la tesis en Google. Ahora voy a darle la palabra a Pedro Urquijo, quien quiere hacer algún comentario. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Diana, y también muchas gracias, Marcela, por la presentación y muchas felicidades. Es muy puntual y muy inspiradora. Me surge una pregunta muy geográfica y, como diría Alfredo, que parte de aquello de que lo pequeño es hermoso. Mi pregunta es respecto a las localidades que se conformaron en torno a la producción algodonera, ¿no? Que debieron haber surgido eh, de múltiples maneras en el momento del auge, ¿no? Y que a la caída, pues su realidad geográfica, su realidad territorial como pueblos algodoneros o pequeñas localidades algodoneras debió haber cambiado radicalmente, ¿no? Entonces, mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué has podido averiguar o qué podrías comentarnos respecto a esas pequeñas localidades, a esos territorios que debieron haber vivido una situación muy particular, próspera, pero a la vez efímera en torno al cultivo del algodón? Sí, pues digamos, lo vi, o sea, yo me sorprendí cuando fui a Valledupar, que pues que era como un centro muy importante. Es una ciudad muy hermosa, tienen que ir. Muy interesante porque colinda, está en el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta, entonces el agua que consumen ahí es maravillosa. Pero también conocí Codazzi, que también fue supremamente importante, y tú ves allá y no se desarrolló, digamos, digamos como le digo, el pueblo se veía bastante deteriorado. Eh, Pude, digamos, conocer toda esa infraestructura que ve algodón caída totalmente, o sea, pues, sin ningún uso, bastante deteriorado. Y pues también la violencia, entonces cuando yo estaba en esa época era muy delicado hasta hablar. Afortunadamente no estaba haciendo investigación en minería porque la cosa estaba delicada y estaba hablando de algo que era del pasado, ¿no? El algodón. Entonces ya me capturaron en un momento y me dijeron, usted está quedándose allí y tal cosa, no tome fotos, etc. Entonces, sí, una zona bastante, o sea, como con muchos problemas y uno queda como, ay, qué tristeza. Y decían, usted, y su mamá sí la deja venir, decía, ¿usted qué hace acá? Toda la gente preguntaban, porque pues era una zona bastante, en esa época que yo fui era bastante delicado. Pero sí, digamos, uno ve en Valledupar pues toda la belleza y lo organizado que quedó, digamos, esta ciudad y todos decían, mira, esto es algodón. Todo lo que tú ves acá, todas estas casas bonitas, este barrio, todo esto es algodón. Entonces, y por ejemplo, pues ustedes yo creo que saben esas historias de la minería, uno va a esos pueblitos y son malos, o sea, son unas condiciones, o sea, no hay una mejora de la calidad de vida de las personas. Entonces es bastante triste. Y pues sí, Gracias. la tierra del vallenato, entonces es una zona bastante inspiradora y como les decía, está la Sierra Nevada, que tiene unas comunidades indígenas muy interesantes, que son los Kogi y otras comunidades, y también tenemos la Serranía del Perijá, también hay comunidades indígenas que son de otras etnias también muy interesantes, pero también un lugar mágico, pero también con muchos problemas.
Gracias, Marcela. Quiero sumarme a algo que mencionaba Alfredo y es el valor del trabajo de campo que realizaste en esta investigación. Jaime Ortega agradece la exposición y considera que fue verdaderamente esclarecedora y pregunta si a partir de esta investigación has considerado integrar alguna idea en torno a la noción de justicia ambiental, pues como señalaste, la degradación ambiental, la deuda y las grandes ganancias parecen ser tres elementos que se conjugan dejando un sector en clara desventaja. Sí, por ejemplo, uno se pregunta ahí, digamos, estas grandes empresas que todavía existen, ¿por qué, digamos, no, bueno, por qué el Estado, digamos, no demanda para que ellos remedien todos estos problemas? Porque son impactos grandísimos que quedamos nosotros acá con ellos, estos enterramientos, incluso hay una historia de un enterramiento, de cómo tuvieron que llevar todos esos químicos a Alemania para poder digamos, hacer algo con ellos, ¿sí? Entonces es bastante delicado, digamos, el país no tiene como la capacidad para acabar con ellos y cómo, digamos, estas empresas deberían realmente hacerse responsables y sanear, porque sí se puede, digamos, yo empecé a leer algunas cosas y hay muchas técnicas para sanearlo, los suelos, analizar temas de agua, pero eso pues se requiere recursos económicos. Gracias, Marcela. Conectado con esto que mencionabas, Sergio Ricardo Hernández pregunta si existe algún indicio para formular alguna acción colectiva para demandar a las empresas que fueron proveedores de estos plaguicidas, como hoy sucede por agricultores en Canadá. Sí, yo creo que sería clave hacer toda una, pero es que uno queda como triste un poco, porque primero tenemos la minería de carbón, que es una cosa que uno diría sería lo primero que uno tendría que atacar ahora mismo. Y sí, claro, o sea, sería clave que investigar, yo, digamos, lo he pensado de cómo se puede hacer algo más allá de solo hacer aquí la tesis, pero sí se requería, digamos, un interés colectivo para poder sacar esto adelante. Porque pues no es una guerra fácil, creo yo. Así es. Fermín Ledesma nos comparte una reflexión. Él señala, el caso confirma que la periferia sigue siendo surtidora de materia prima para el centro a costa de daños ambientales, a costa de crear zonas de sacrificio. Es la lógica del capital. El tema da para mucha reflexión. De acuerdo. Ahora voy a darle la palabra a Netzahualcóyotl Gutiérrez, quien también quiere hacer un comentario. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Bueno, primero felicitar a Marcela por el trabajo y bueno, lo que voy a decir es un comentario y hacer una pregunta tomando un poco los sugerentes comentarios de Alfredo. Y bueno, viendo la experiencia del algodón y como tú misma lo señalas en el texto, hay otras experiencias del algodón, ¿no? En diferentes partes. Yo aludiré a las de México, América Latina, pero sobre todo a las de México, que conozco un poco más. Y bueno, en el caso de algunas experiencias de México también terminaron con plagas, pero otras no, como él bien decía. Nosotros tenemos la particularidad de que, por ejemplo, la zona de algodonera del norte estuvo muy vinculada al mercado de Estados Unidos. Y también conocemos que otras experiencias en los años 60, por ejemplo, terminaron justo por esta resistencia, ¿no? de algunas plagas del algodón que incrementaban el número de dosis de aplicaciones por ciclo de cultivo. Esto es muy importante porque en términos de un ciclo productivo, el escalar de 6 a 10 o de 15 a 25 dosis es un costo muy alto. Y al parecer en algunas zonas, su participación en cierto tipo de mercados posibilita una supervivencia en un tono mayor. Quizá también podemos hablar de
de zonas marginales. Si hablamos desde el punto, si vemos este proceso desde el punto de vista de las empresas transnacionales, pareciera que hay una serie de lugares donde se acomodan un poco mejor, digamos, depende del tipo de mercado, incluso de las condiciones medioambientales, que también pudieran incidir en primeros momentos en el Letonia, digamos, en un impulso muy rápido de las plagas, y por lo tanto un escalamiento muy rápido de los costos que no todos resisten, no todas las regiones resisten. Entonces, en este marco, lo que yo te quiero preguntar es, ¿cuál es el lugar del Valle del Cesar en esa geografía del algodón un poco más amplia que decía José Alfredo, para tratar de entender mejor también, además del tema de las plagas y de las aplicaciones, esta caída de una región, que desde luego que las plagas inciden, pero luego también hay otros elementos, como mencionaba hace un momento. Por ejemplo, hay zonas del centro de México que tronaron, como es un término muy de acá, ¿no? O sea, cayeron muy rápido por el gusano rosado, por ejemplo. En 2-3 ciclos ya estaba totalmente terminado. Hay otras zonas en Chihuahua ahora que todavía siguen exportando algodón con uso de pesticidas, quizá con dosis muy altas, porque también existe lo que él decía, es decir, van existiendo cada vez más, van adaptándose esos pesticidas para ser cada vez más tóxicos y nocivos, porque también los productores muchas veces lo que buscan es la ganancia y el control, ¿no? Rápido, entonces resisten 2 o 3 ciclos, ¿no? Y después pueden eliminar la plaga. Entonces hay lugares que resisten más que otros, eso es lo que quiero yo poner sobre la mesa, y ahí sí quisiera saber tu opinión sobre qué lugar tiene el Valle del Cesar dentro de todas estas experiencias que Alfredo nos hizo el favor de sugerir. Sí, muy bien. Digamos, yo lo mencioné, pero de pronto no lo desarrollé más. En el caso de nosotros podría comparar, está el Valle del Cauca. El Valle del Cauca también fue una región algodonera, queda hacia el Pacífico, ¿sí? Entonces, esta región también era algodonera, pero resistió más, por ejemplo, que el Cesar. Y sobre todo era porque ellos sí habían tecnificado el riego, ¿sí? Entonces, era una queja que siempre tenían los agricultores del Cesar, y es que nosotros, o sea, habían digamos, adoptado muchas de estas técnicas del cultivo, pero no habían desarrollado el riego. Entonces, llegaron momentos de sequía en épocas donde se requería el agua para el crecimiento de la planta, y ahí eso también afectaba, digamos, enormemente el cultivo. Entonces, era una queja que también había muy importante. Estamos hablando de esa mezcla, ¿no? De esa falta del agua que es clave para el desarrollo de un cultivo como este en sus primeras etapas, y también pues todo este tema del desarrollo de las plagas, los costos que cada vez significaban en la producción. Y en cambio el valle continuó. Algo que después dicen, y es que la apertura económica que fue en los 90s, pues acabó con todo, ¿sí? Entonces ya, digamos, no se está utilizando la fibra interna, y entonces empieza ahí la competencia, digamos, por otras fibras más económicas, ¿no? Entonces, digamos, por eso, digamos, se acaba, y sobre todo que se pierde, yo creo que el interés también del Estado de seguir promocionando. Y en el caso del Valle del Cauca, y que todavía es actual, pasan a ser todas estas haciendas de caña de azúcar que todavía están, y eso también es un análisis impresionante que ya han empezado a hacer sobre todos esos impactos que tiene este cultivo, sobre todo, digamos, en el tema del agua, ¿no? Porque muchas haciendas se quedan con el agua y las poblaciones sedientas. Entonces, en el libro que, digamos, que mencionan, en el libro que sacamos, Historia Ambiental, hablan un poco, digamos, de este fenómeno. Entonces, sí, resistieron algunos más, pero es también porque ese desarrollo en el Cesar no consideró, digamos, el tema del riego, ¿sí? El tema del riego. Vimos unos estudios ahí, pero nunca realmente tuvimos como ese desarrollo. Pensaría yo que eso fue una clave. No estoy diciendo que es, pero podría ser. De acuerdo. Ahora
Pasaré a la participación de Ana Morales, quien agradece la exposición, pues la considera muy interesante y tiene un comentario y algunas preguntas a las cuales daré lectura. He conectado aquí dos participaciones que puso en el chat. En esta problemática sobre la producción del algodón, presentas varias similitudes con otros tipos de monocultivos. Pareciera que los monocultivos acortan la esperanza de vida de las tierras, debido a la erosión del suelo, a los residuos tóxicos de los plaguicidas y a los fertilizantes químicos que quedan en el suelo durante el cultivo y después de la cosecha del mismo. Bajo esta tesitura, en tu investigación lograste darle seguimiento a las tierras que producían algodón. ¿Esas tierras siguen siendo productivas? ¿Crees que hay una relación directa entre las plagas del algodón con la configuración y creación de nuevos territorios? Anteriormente de la producción de algodón, ¿qué se producía? ¿Qué tipo de productores había? Sí, bueno, antes del cultivo de algodón, la población no era muy grande. Como les comentaba, no era un departamento, hacía parte de otro departamento más grande. Y sobre todo había agricultura extensiva. ¿Sí? Había agricultura y contaba la gente que soltaban el ganado para que no tenían casi ni cercas en muchos casos. Sí, digamos, esta era como una de las economías en el norte del Cesar, que era la agricultura de ganadería. Lo que ella comenta sobre qué está pasando ahora con estos suelos, como decía, se han identificado que el 50% hay fenómenos de desertificación. Estos eran bosques secos. En Colombia, por ejemplo, el bosque seco es el que más ha estado, está más deforestado. Tenemos solo el 3% y eso es un fenómeno en muchos países tropicales porque sus suelos son muy ricos, ¿sí? Son muy fértiles, pero tú le quitas, digamos, todos estos bosques y esas coberturas y pues cada vez, digamos, se van deteriorando estos suelos. Entonces hay un fenómeno de desertificación en el Cesar muy, muy importante, pero como le decía, también tenemos estos cultivos de palma africana y de carbón. Ella dijo como 3 cosas, pero creo que solo resuelto 2, no me acuerdo la tercera. Pero sí, digamos, es este tema del agotamiento del suelo. De acuerdo. Ahora la penúltima pregunta viene de parte de Sergio Andrés Hernández. Te felicita por tu trabajo y pregunta, ¿hubieron alternativas al uso de insecticidas importados? Por ejemplo, el uso de métodos de control biológico como la introducción de especies depredadoras para las plagas. Sí, como les digo, después de la crisis preciso de 1977, empiezan algunas instituciones a promover el uso de, digamos, algunos insectos para aplacar otras plagas. Pero digamos, como les digo, ya el cultivo como que cae y eso se termina. Y ahora pues lo que está pues muy en boga es el tema del algodón transgénico, ¿no? Pero pues no se ha desarrollado. Actualmente existe una agremiación que es con algodón y muestra, digamos, en sus escritos como la tristeza de cómo ellos fueron tan importantes y ahora como que ellos requieren más apoyo para poder, digamos, seguir creciendo. Pero no se ha logrado, digamos, esa evolución del cultivo de algodón. Yo creo que tenía la cifra de cuánto estamos cultivando ahora, pero es bastante poco. Lo tengo acá. Sí, se reporta que en el 2019 se cultivaron 18.327 hectáreas, cuando en su mejor momento se cultivaban más de 250.000 hectáreas, ¿no? Entonces es muy poco lo que se cultiva y seguramente muchos de ellos es cultivos de transgénicos, algodón BT. Muy bien. Los plaguicidas y que se usa el Roundup. Bueno, ha llegado otra pregunta, entonces creo que esta que voy a leer ahora sí es la penúltima. Viene de parte de Alfonso, quien te felicita y pregunta si consideras de algún valor para comprender este sistema sociotécnico un marco de determinaciones más amplio de índole geopolítica y en todo caso, ¿por qué? No entendí. Qué pena. ¿Me repites? Sí. Si consideras de algún valor para comprender este sistema sociotécnico,
un marco de determinaciones más amplio de índole geopolítica y en todo caso, ¿por qué? Me imagino que se refiere a qué lugar ocuparía un marco de referencia internacional, ¿no? La producción del algodón. Sí, digamos en el caso de lo que ocurrió en el Cesar, y yo siempre lo repetí en el escrito y también en mi presentación, es un fenómeno que pasó en muchos países latinoamericanos, ¿no? Este tema de las plagas y de cómo se utilizaban todos esos plaguicidas como el DDT para aplacarlos. Entonces, es una historia común que digamos que aquí se repite. Y en el caso del marco político, digamos, cómo es interesante, ¿no? Cómo logra este cultivo ser tan importante, pero también cómo se generan esos poderes allí que permiten que tengan esos créditos, que estén asegurados, porque seguramente ellos, digamos, desde sus puestos ayudaban a que siempre se apoyara y se financiara el cultivo de algodón, siendo una región bastante alejada, digamos, del centro. Pues no sé si le respondo a la pregunta, pero... Gracias, Marcela. Ahora la última pregunta que viene de parte de Viridiana Hernández, quien también ha sido expositora en este seminario. Te felicita por tu clara presentación y menciona que a ella le interesa la gente que se dedicó a la producción algodonera. Dado que el auge fue intenso pero breve en el Valle del César, se pregunta si los productores alcanzaron a desarrollar una identidad de grupo como algodoneros y de ser así, ¿qué pasó con esa identidad de grupo tras el declive de la producción algodonera? Sí, digamos, las agremiaciones fueron claves. Como les comentaba, en la revista se identifica cómo ellos se afiliaban a estas agremiaciones y claro, había como un círculo de apoyo, digamos, en estas agremiaciones. Ellos los capacitaban, tenían los agroquímicos y las personas que estaban asociadas iban allá por esos agroquímicos, hacían muchos eventos, porque tú ves en las revistas, hacían eventos gigantes. O sea, el cultivo de algodón fue muy, muy, muy importante y tenían sus representantes en otras agremiaciones nacionales. Entonces, sí, digamos, había un grupo muy importante. Ahora, cuando me dices, ¿qué pasó con esa agremiación? Pues se disolvió, ¿no? Se disolvió, se acabó el algodón y eso se acabó. También he escuchado que mucha gente que cultivaba de otras regiones que se fueron allá, volvieron, digamos, se fueron. Entonces, no sé bien, digamos, no podría responder qué pasó después con ellos, pero a los que tú entrevistas es como, no, perdí todo lo que tenía, yo tenía mucho dinero y no sé qué, o sea, mucha gente como que quedó sin nada, muchas personas que le apostaron a este negocio porque era una apuesta, ¿no? Era una apuesta en cada vez que se cultivaba. Un tema muy interesante. Bueno, pues quisiera preguntarte, Marcela, si hay alguna cuestión que tú quisieras remarcar, algún comentario de cierre para tu participación. No, pues muchas gracias por esta oportunidad, por presentar, digamos, estos temas que son un poco tristes, la verdad, son bastante deprimentes, pero que son necesarios conocerlos porque hay que hacer algo al respecto, ¿no? Creo que eso era todo y pues cualquier cosa, si requieren alguna otra información, lo que pueda aportar, pues estoy aquí pendiente. Perfecto. A lo mejor podrías poner tu correo en el chat para si alguien desea contactarte. Yo voy a compartir pantalla para invitarlos a las siguientes. Aunque no están las personas, pero realmente esta tesis fue producto de muchas personas, ¿no? Y sobre todo de todas las personas que entrevisté me ayudaron a tener una visión muy interesante de lo que estaba pasando. Y creo que realmente el agradecimiento es para ellos porque todo esto es un aprendizaje con las personas que estuvieron en esa época. Perfecto. Bueno, pues para ir concluyendo esta sesión del seminario, les agradecemos a todos los que nos acompañaron esta tarde por su compañía, por su interés. También agradecemos a Adrián Orozco y a Esther Leiva, quienes por parte del SIGA y del Instituto Mora nos auxilian con la transmisión de este evento. Y les invito a acompañarnos en nuestra próxima reunión a realizarse el martes 16 de noviembre. Contaremos con la presentación de Leonardo Melgarejo de la Universidad Federal de Santa Catarina, quien nos hablará sobre la relación entre los agrotóxicos y la Revolución Verde en Brasil.
Para esta sesión, los comentarios estarán a cargo de Miguel Nájera, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, con sede en Morelia. De igual forma, los invitamos a que visiten nuestro sitio de internet, en el que encontrarán los videos de las sesiones pasadas y una selección bibliográfica de trabajos sobre los itinerarios de la Revolución Verde en América Latina. En este espacio también encontrarán el capítulo con el que Marcela participó en el libro colectivo que ha sido referido durante esta sesión. Y también les recuerdo nuestra dirección de correo electrónico a la que pueden dirigir sus dudas. Les agradezco mucho por su atención y hasta la próxima. Gracias.